Se abre la sesión. Como ha sido tenido problemas para conectarse el senador Elizalde, corresponde elegir un presidente accidental por este momento. Corresponde a los senadores proponer a quien asuma esta presidencia. ¿Me escucharon? Sí, ahí está el presidente. Ya llegó. Ahí apareció, estaba justo ahí. Álvaro, ahí está el micrófono. Presidente, ya. Micrófono. Te salvó Perfecto. Álvaro. Ahora sí. Ahora sí. No alcanzamos. Entonces, está con nosotros de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, el gerente de estudios, señor Matías Bernier, y también está la abogada senior, la señora Pilar Fernández. Y del Ministerio de Hacienda, como en todas las sesiones, nos acompaña también la señora Caterine Tornel y Juan Pablo Loyola. Presidente, hay documentos que corresponde dar cuenta. ¿Procedemos? Sí. En respuesta a la solicitud que formuló la Comisión en la sesión anterior respecto del artículo 25 del proyecto de ley referido a las excepciones, la Comisión recibió respuesta de las tres entidades a las cuales hicimos llegar estas consultas. De la banca, yo creo que ellos van a tener la oportunidad de plantearlo, y también del Banco Central de Chile y de la Comisión para el Mercado Financiero. Todos estos documentos llegaron ayer y fueron remitidos a los señores senadores durante la tarde, ya bien tarde, pero fue la hora en que los recibimos. Y también como antecedentes también para el debate, la senadora Rincón acompañó una minuta al reglamento de esta ley y también otro documento sobre temas a tener en consideración respecto de algunas materias que ya hemos visto, pero también otras que estamos por abordar. Eso es, presidente. Pedro, no sé si a los integrantes de la comisión les parece que le demos la palabra a los invitados para hablar del tema que quedó pendiente la sesión pasada, si se excluía de la ley determinados tipos de créditos, particularmente los asociados a letras hipotecarias, los créditos sindicados, etc. No sé si les parece que le demos la palabra a nuestro invitado. Entonces, partimos por Matías Bernier. Muchas gracias, presidente. Buenos días a la senadora, a los senadores. Es un placer también participar en esta discusión. Lo hemos hecho antes. Tanto Pilar como yo somos rostros ya conocidos por esta comisión en el tratamiento de la portabilidad financiera. Les mandamos el día de ayer, bien tarde, como decía el secretario, una presentación. Espero la tengan en su computador. Quisiera referirme brevemente a enfatizar algunos puntos antes de entrar de lleno al artículo 25. En primer lugar, que la asociación adhiere a la iniciativa de portabilidad, toda vez que se espera que entregue mayor dinamismo y competencia entre los proveedores de servicios financieros y también permite a los consumidores acceder a los productos financieros en mejores condiciones. Y quisiera referirme en particular al artículo 25, que fue materia de consulta, y me voy a ir, si ustedes tienen a mano, la lámina 5 de los comentarios que enviamos. En primer lugar, en líneas generales, no encontramos problemas en la incorporación a la ley de los instrumentos que están indicados en el artículo 25, como productos de exclusión. Quisiéramos, sin embargo, hacer algunos alcances. Por ejemplo, en las letras de crédito, la Ley General de Bancos faculta a los deudores a pagar anticipadamente todo o parte del capital no amortizado de la deuda. Eso lo dice el artículo 100. Sin embargo, el artículo siguiente establece una salvedad que dice que se debe considerar la limitación establecida en el artículo 101, que establece que el pago total o parcial extraordinario puede hacerse en todo tiempo, y esto es importante, salvo en los meses que deban realizarse los sorteos, debiendo restringir los procesos de portabilidad en dichos procesos.
Eso es algo que les hacemos ver a la comisión, que en ese periodo, cuando los deudores que hayan tomado un crédito hipotecario con letras de crédito, y esas letras tienen algunos meses donde deben ser sorteadas las cuotas de los prepagos, en esos meses ellos no pueden hacer un prepago, lo pueden hacer antes o después. Y eso podría complicar la incorporación de las letras, o habría que tomarlo en cuenta a la hora de hacer los reglamentos, para que esto sea armónico con la restricción del artículo 101. En los bonos hipotecarios, por su parte, nosotros vemos que no hay ninguna dificultad en que los bonos, en que los deudores que hayan obtenido deuda hipotecaria y que esa deuda los bancos las hayan empaquetado en bonos hipotecarios, esos deudores puedan entrar en la portabilidad, toda vez que las exigencias que ocurren con los bonos hipotecarios tienen que ver con los bancos que emitieron los bonos. Y una vez que se prepaga uno de los mutuos que compone el bono, el banco va a tener la responsabilidad de sustituirlo en algún plazo que determina también la ley, o la reglamentación, disculpen, por otro mutuo. Pero esa es una obligación de los bancos y no una restricción para los clientes. Perdón, Matías, ¿puedo? Sí, senador. Presidente. Adelante, Rodrigo. Oye, es que me gustaría quedarme pegado un ratito en las letras hipotecarias. Se supone que cuando te dan o te daban un crédito hipotecario con letras hipotecarias, el banco emite ese título, el de la letra, y sale a venderla al mercado, ¿no es cierto? Y ahí, dependiendo de las condiciones, te daban el valor par, sobre el valor par, menos del valor par, en fin, sea como sea, pero hay un tercero o varios terceros que compraron unas determinadas letras hipotecarias. Entonces ahí pasa que el deudor hipotecario le debe al banco, el banco le debe al tercero poseedor o dueño de esas letras hipotecarias. Entonces quiero entender bien cómo operaría una cosa así, porque el deudor hipotecario, que es el que nos interesa en esta ley, que vendría a ser Felipe Muñoz, por inventar un nombre, llega y dice, quiero iniciar proceso de portabilidad. Entonces, él tiene que decirle al banco, oye, yo te voy a prepagar todas estas letras hipotecarias. Y el banco, ¿qué es lo que le dice al tenedor de las letras? ¿Le dice algo o no le dice nada? Y simplemente el banco dice, bueno, ya me prepagaron esto y yo tendré que seguir sirviendo esta deuda por todos los años que me quedan. O el banco también tiene la posibilidad de hacer el empalme entre ambas opciones que gatillan en el fondo esta portabilidad. Eso es lo que quiero entender, y quiero entender también qué es esto de esos meses en que no se puede prepagar, porque se estaría licitando condiciones de prepago, que ahí reconozco que no conozco bien ese procedimiento. Gracias. Don Matías, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Le agradezco la pregunta al senador Galilea, porque me permite explicar por qué los meses está todo conectado. Por un lado, cuando efectivamente el deudor toma un crédito con letras hipotecarias, y lo que hace el banco es emitir letras hipotecarias al mercado, estas letras tienen efectos tanto en los inversionistas como en el deudor. Voy a partir por el deudor. El deudor asume cierto riesgo, porque la letra puede salir a un valor distinto al que él esperaba, y le puede beneficiar o le puede perjudicar. En ciertos periodos, hace varias décadas atrás, donde era muy masivo, tenía ciertas ventajas, porque normalmente los inversionistas pagaban más por la letra de lo que el deudor estaba esperando, y por lo tanto él recibía un beneficio. Y lo que ocurre por el lado del inversionista, por su parte, el inversionista sabe que estas letras pueden ser llamadas a rescate. ¿Qué es lo que significa que estén llamadas a rescate? Cuando un deudor prepaga parte o toda su deuda hipotecaria que está emitida con letras, las letras por supuesto que están al portador, y no se sabe exactamente cómo identificar al deudor con el inversionista de ese deudor. Pero las letras se emiten de manera homogénea por un paquete de deudores.
Y lo que ocurre es que cuando hay un prepago parcial o total, y en ciertos meses del año, en mayo, en marzo y en septiembre, entiendo, me puedo estar equivocando los meses, pero son un par de meses al año, se llaman a sorteo, a rescate, estas letras. Y estas letras, independiente de cómo se estén transando en el mercado, son llamadas a prepago al valor par. Esto significa el valor que fueron emitidas. Por lo tanto, un inversionista que puede haber comprado la letra en el mercado secundario, varios años después incluso de la emisión, podría ser, entre comillas, favorecido en el rescate porque su cupón en particular pudo haber sido llamado a rescate producto de que un deudor de la letra hipotecaria hizo un prepago parcial o total. Entonces, enfatizo la idea, tanto el inversionista tiene un riesgo en el sentido de que su letra eventualmente puede ser rescatada del mercado y no al precio que él piensa que se está transando, sino al valor par. Y el deudor en su inicio, cuando inició la deuda, también corrió ciertos riesgos, entre comillas, o tenía condiciones que él sabía ex ante, donde el mercado en definitiva es el que le fija la tasa de interés y no el banco. Ahora bien, ¿por qué ocurre la limitante que está establecida en el artículo 101? Es precisamente porque hay un periodo de bloqueo que establece la ley para que los bancos tomen en cuenta todos los rescates que se hayan hecho antes del periodo de rescate, hagan el rescate, el sorteo de las letras correspondientes y llamen a los inversionistas que tienen estas letras para ser rescatadas. El inversionista nunca sabe cuál es el deudor que hizo este prepago parcial o total. Sin embargo, él sabe que tiene letras que son susceptibles de ser prepagadas. Por lo tanto, la limitante que existe es una limitante que está establecida en la ley, que también tiene un fundamento operacional, y es que en ese periodo, así como también hay un periodo de bloqueo para quienes tienen derecho o no tienen derecho a dividendos, para quienes tienen derecho o no al pago de intereses en los bonos, existe un periodo donde el deudor no puede hacer el prepago, o no puede hacer este prepago justo en ese periodo, básicamente porque en ese periodo se está realizando la liquidación de los prepagos que venían previamente. Esa es la limitante que establece el artículo 101, y esa es la limitante que podría, pensando en el proyecto de portabilidad y en los plazos establecidos, hay una limitante básicamente establecida en el artículo 101 por parte de aquel deudor que en ese periodo no puede ejercer un prepago en los plazos que establece la ley. Probablemente habría que esperar a fin de ese periodo para seguir ejecutando esa liquidación total o parcial de la deuda. Pero se refiere a ese aspecto en la letra hipotecaria. Estas son condiciones, está siguiendo la discusión de las comisiones previas. Las letras hipotecarias son un producto que en realidad viene en retirada en el mercado, que eran básicamente letras que fueron emitidas en el pasado. Y el principal argumento tiene que ver con este tipo de restricciones y también los riesgos que puede estar tomando el deudor a la hora de asumir una deuda con letras. Y por otro lado, por el lado de los inversionistas, hay muchos más vehículos de inversión que las letras que no tienen esta suerte de llamado de rescate y por lo tanto asumen menos riesgos tomando bonos bancarios que letras hipotecarias. No sé si le contesté, senador, la pregunta. Matías, entonces, me quedó muy clara la explicación, solo ratificar una cosa. O sea, todas las letras hipotecarias que se emiten con la condición de que pueden ser rescatadas en cualquier momento a su valor, no sé si nominal o par, al valor que se habían comprado, en definitiva, porque no, debe ser el valor nominal, y por lo tanto el tenedor actual, independiente que sea el primero, el segundo o el 15º, sabe que actualmente lo pueden llamar, quitarle las letras y deja de tener ese documento que recibía intereses en un tiempo futuro. Punto. ¿Es así? Es así. Desde el punto de vista del inversionista es así. En lo que interesa para la portabilidad del inversionista no existe. En lo que interesa para la portabilidad lo que existe es la limitante por parte del deudor de hacer el prepago toda vez que es imposible mantener continuamente la posibilidad de prepago si es que hay que hacer sorteos de las letras de cara hacia quienes son los inversionistas finales.
Ya, no, me queda claro. Por lo tanto, salvo la restricción del artículo 101, que son los meses de sorteo, efectivamente no se ve ninguna limitación para que esto entre en la portabilidad. Exactamente. Y la prevención que hacemos tiene que ver con que hay que hacerse cargo que si se ocurre una portabilidad sobre esos productos en esos meses, probablemente el reglamento tendrá que hacerse cargo de ese caso puntual, de manera que eventualmente el plazo se extienda por el periodo en que después se pueda materialmente hacer el prepago conforme al artículo 101. ¿Y sobre los créditos sindicados? Ya, presidente, me voy a referir a los créditos sindicados. Primero, introducirles que los créditos sindicados... Perdón, para ir en orden. Ya están claras las letras, venían después los mutuos hipotecarios y al final los sindicados. Vamos por los mutuos hipotecarios, entonces. Y el senador Arboe había levantado el dedo para... A ver, senador Arboe, ¿le damos la palabra? ¿Quiere agregar algo? No, muchas gracias por la explicación, Matías, bastante clara. Lo que pasa es que, respecto al tema de las letras, va a ocurrir no solo la limitación de los meses, sino lo que va a ocurrir probablemente cuando se haga el sorteo, el valor de las letras puede ser distinto y por tanto lo que puede llegar a ocurrir eventualmente es que al valor que se adquieran las letras sea menor de la deuda. Y por tanto lo que va a tener que ocurrir es que si vamos a incorporar la posibilidad de hacer portabilidad, vamos a tener que poner un capítulo completo en el reglamento relativo a esa regulación. Dadas sus particularidades, digo yo. Presidente, efectivamente, lo que dice el senador es correcto. Y yo entiendo la motivación que tuvo la Comisión para el Mercado Financiero de excluirlas precisamente por lo complejo que va a ser armonizar toda la regulación de las letras con la expectativa que tiene la portabilidad hacia de cara a los clientes. Esa es básicamente uno quisiera que estuvieran metidos y uno quisiera que fuera muy rápido. Y de hecho los clientes, la portabilidad financiera, como ustedes mismos discutieron en la sesión pasada, de cara al cliente tiene que ver básicamente con la posibilidad de hacer prepagos parciales o totales, sin ninguna limitante. Respecto a ese tema, las letras tienen una complejidad que es una complejidad que en principio la conoce el deudor al inicio del contrato, porque está entrando en una figura donde no solo es una relación directa con el banco, sino además con el mercado secundario, y que tiene, por lo tanto, algunas limitantes para el deudor que están establecidas en la ley, y tiene, por supuesto, como les comentaba, algunas fuentes de riesgo para el inversionista, toda vez que está permitido que el deudor inicial prepague, tiene estas complejidades operacionales para no prepagar en todo momento, tiene algunos periodos donde no puede hacerlo, pero el inversionista naturalmente entiende que si se prepaga, y es algo que es natural que ocurra, y así ha ocurrido en el pasado, bueno, también puede tener alguna pérdida en el valor del instrumento que tiene. Esto no es ningún problema desde la lógica de la portabilidad, pero sí es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de revisar cómo regular bien la portabilidad del deudor que tiene estas letras. Claro, es el punto que pueden generarse expectativas que no se pueden cumplir. Pero él sabe de antemano, porque el prepago está autorizado, por tanto él sabe de antemano que corre ese riesgo. Senadora Rincón. Sí, lo que pasa es que si el tema es el riesgo, y además, como bien dice, presidente, usted lo conoce de antemano, en este caso el cliente, el deudor, y el tema es solo de complejidad, yo creo que dejarla fuera por eso me parece que no es justo, con quienes tienen un tipo de crédito con esa modalidad. Y creo que el desafío nuestro es encontrar la solución a la complejidad, pero no por eso dejarlo fuera. Y yo creo que tenemos que revisar este punto. Tenemos algunas sesiones más para darle vuelta y yo creo que entre todos podemos buscar esa solución. Sigamos entonces con el otro instrumento. Perfecto. En los mutuos hipotecarios, nosotros vemos muchos menos limitantes que lo que estábamos mostrando en las letras. De hecho, no vemos ni una limitante. En principio, los mutuos con los cuales un banco empaqueta un bono hipotecario,
la relación que existe entre el bono hipotecario y los mutuos es una relación que administra cada una de las instituciones emisoras, en este caso los bancos. El cliente en este caso no tiene absolutamente ninguna gestión. Él, cuando toma el crédito, no tiene noticia de que el banco empaquetó o no su mutuo en un bono hipotecario. Por lo tanto, nos parecería que no habría argumento por el lado de la portabilidad, decirle, mire, usted no puede portarse porque una institución empaquetó su mutuo en un bono. Y por otro lado, una vez que el deudor prepaga total o parcialmente su deuda, es el banco emisor del bono el que tiene la obligación de reemplazar el mutuo por otro mutuo. Y por lo tanto, y tiene unos plazos establecidos para hacerlo. Y por lo tanto, de cara ahora al inversionista que tomó el bono hipotecario, la verdad es que es transparente y la comisión tiene maneras de velar porque eso se cumpla. Por lo tanto, en este caso es bastante más simple el tratamiento. Nosotros no vemos ningún motivo por el cual las deudas originadas o que estén empaquetadas en bonos hipotecarios requieran un tratamiento distinto al que ya está establecido en la ley de portabilidad. Y en el caso, perdón, Rodrigo, tú ibas a hacer una pregunta. Tienes que prender el micrófono. Sí, solo para aclararme en la operatividad que tendría la portabilidad en este caso. A una persona le dieron el mutuo hipotecario, el banco X pescó ese mutuo y lo metió dentro de un bono. Ese bono lo salió a vender al mercado y siguió su vida independiente. Llega Felipe Muñoz, para seguir con el ejemplo, hace la oferta de portabilidad, lo hace. Ahí el único enredo que yo veo es que ¿quién tiene que seguir sirviendo el bono, en el fondo? Pero si tú dices que la CMF puede perfectamente arreglar eso vía circular y que el banco 2, es el que va a tener que seguir sirviendo el bono original, bueno, ok, pero ahí es donde se me arma el enredo. ¿Quién queda obligado, cómo queda obligado a servir ese bono cuando parte de ese bono fue prepagado? Ahí es donde se me arma el enredo mental. Puede ser la hora de la mañana, pero es mi enredo. Senador, presidente, sí, me adelante. permite, en el caso de los bonos, el tratamiento es un tratamiento más moderno que en las letras. En el caso de los bonos hipotecarios, quiero partir indicando que en realidad bonos hipotecarios no hay un desarrollo importante de bonos. En realidad hay solo un emisor de bonos que ha emitido una serie de bonos con 2 emisiones. Por lo tanto, se trata de un producto que está recién partiendo, con una regulación que debe haber partido hace menos de una década. Pero la regulación, ¿qué es lo que dice? Que el banco emisor puede emitir un bono con cargo a una línea de mutuos hipotecarios. Y por lo tanto, lo que hace el banco, la obligación que tiene el banco, una vez que un emisor prepara total o parcialmente un mutuo, él tiene la obligación de reemplazarlo por otro mutuo. El banco no debe prepagar el bono a un inversionista final. El banco lo que tiene que hacer es buscar otro mutuo equivalente al que tenía originalmente el cliente que prepagó y sustituirlo en esta nómina que va a estar listada en una nómina de mutuos que garantizan el bono hipotecario. Eso lo hace el banco emisor con ciertos plazos y sometido a cierta regulación que tiene este bono, pero eso es un acto posterior al hecho del prepago del cliente. Por lo tanto, desde la lógica del proyecto de portabilidad, se cumplen los efectos de la portabilidad. El cliente logró prepagarle al banco inicial, el proveedor inicial se queda con una carga operativa que debe resolverla, pero la resolución de esas están en plazos que no están contenidos en la ley y que no tiene efectos para el deudor. Una pregunta. En el caso de la letra hipotecaria está claro que ese es un instrumento que tiende a extinguirse, que cada vez se ocupa menos y de hecho ya hace bastante tiempo que no se ha utilizado, 1 o 2 años, y que además es muy poco dentro del mercado. En este segundo caso es menor aún, pero es un instrumento que debería tender a extenderse en su aplicación o todo lo contrario. En el caso de los bonos hipotecarios, la verdad es que el desarrollo ha sido más lento de lo que los reguladores que crearon el bono han esperado desarrollarlo.
hay vehículos más fáciles para emitir los mutuos por parte de los bancos. El punto que les quiero destacar es que independiente de con qué vehículo el banco financia el mutuo hipotecario, que está detrás de la deuda, es el banco el que tiene la responsabilidad de reemplazar ese mutuo por otro, y es el banco el que tiene la carga en plazos posteriores para resolver qué es lo que le pasa, digamos, en su hoja de balance una vez que se prepaga. No es una limitante para el banco los plazos establecidos por la ley para un cliente, ya sea que su mutuo haya estado en la lista de los bonos hipotecarios o ya sea que su mutuo no esté en esa lista, el banco tendrá que lidiar en plazo posterior a lo que está consignado en esta ley respecto a cómo se portan los productos y los créditos para poder salvar esa situación. Como les explicaba, en el caso de los bonos, hay una lista de mutuos que componen el bono y la obligación que tiene el banco es sustituir ese mutuo que fue prepagado por otro mutuo equivalente, dentro de la cartera de lo que tiene el banco o dentro de lo que él puede conseguir en el plazo que establece la regulación. Jimena, tú ibas a hacer una pregunta. No, más que una pregunta, Álvaro, en la línea de lo que nos exponía Matías, lo que uno entiende es que en este segundo caso la situación es independiente del crédito mismo, al final, o de la portabilidad misma, y se resuelve pagando y el banco el banco original, digamos, queda con el tema en sus manos. Y por lo tanto no habría, de lo que entiendo, de lo que nos exponen, no habría problema absoluto ahí. Vamos entonces al tercer caso. Ok. Solo reafirmar lo que decía la senadora Rincón, nosotros no vemos ningún problema. Desde el punto de vista de la portabilidad, el que esté o no en bonos hipotecarios es completamente transparente para propósitos de esta ley. Y no entendería en realidad un cliente que tenga alguna limitante por un acto que en realidad tuvo el banco, el originador del crédito inicial. Que ofertó. Exactamente. Respecto a los créditos sindicados, partir comentándoles que se trata de créditos de muy altos montos. Son sindicados porque concurren varios oferentes de crédito y concurren varios oferentes de crédito porque el tamaño de la deuda adquirida supera la capacidad que tiene cada banco individualmente para soportar ese riesgo o ese financiamiento. Por lo tanto, el primer atributo que tiene un crédito sindicado es que está originado en realidad en productos para corporaciones y donde intervienen varios bancos que requieren una complejidad en su tratamiento distinta. Con todo, lo que tienen los créditos sindicados, como cualquier crédito comercial, es que en general los créditos comerciales, incluso el crédito sindicado, es muy fácil de portar, porque la portabilidad dentro de las cosas que tiene, las ventajas que tiene son todas libera montones de trabas administrativas en conservador de bienes raíces y en notaría, que los créditos comerciales carecen. Y por lo tanto lo que vemos, independiente que se trata de créditos muy altos, créditos donde participan actores relevantes y por monto sobre 40 millones de dólares, es que el proyecto de ley en sí mismo no genera una ventaja para el deudor que quiera ocupar o que quiera cambiarse de un oferente de crédito a otro. En general, en este tipo de casos ocurren varios escenarios. Por un lado, un deudor que no esté satisfecho con los bancos que componen el crédito sindicado puede recurrir a otros bancos para lograr un nuevo crédito que prepague el crédito sindicado anterior. Él podría negociar con un grupo de los bancos que tiene el crédito sindicado para prepagar la porción de uno de los bancos del crédito. O bien, él podría buscar un nuevo grupo de bancos para generar un nuevo crédito. Y en este último caso,
complejidad más que de sentido o de fondo. A mí me parece clarísima la explicación que ha hecho Matías. Gracias. No sé si Pilar quiere agregar algo. Pilar Fernández, le damos la palabra. No, yo estoy de apoyo acá, Matías, y lo hizo muy bien, así que gracias, pero ya estamos... Tres coloradas, entonces. Tres coloradas. Bueno, la última pregunta que yo tengo específica. En el prepago actual, olvidémonos de la portabilidad, porque la portabilidad es una forma es un instrumento para el prepago. En el prepago actual o el pago anticipado, ¿existen limitaciones legales para alguno de estos instrumentos? ¿U operativas que hagan que se realice de manera distinta? Que esa fue la pregunta, perdón, que yo le hice a Catherine en la sesión pasada, y ahí me bajó la duda, porque si se puede prepagar, la pregunta es ¿por qué no puede haber portabilidad? Entonces la pregunta, actualmente, en el prepago actual, si un cliente va al banco y se quiere prepagar, él no tiene, y él no sabe cómo, o sabe que tiene un crédito, pero no entra al detalle de qué tipo de instrumento. ¿Puede prepagar o hay limitaciones en alguno de estos instrumentos actualmente? Matías, no sé si puede... El único instrumento donde hay una limitación es la letra hipotecaria. Como le señalaba, el banco sabe exactamente dónde están, cuáles son esos periodos por los cuales él entra en un proceso operativo de sorteo y no puede recibir las solicitudes de prepago de uno de sus deudores. ¿Y eso en está los otros regulado, casos, regulado por ley? ¿Es una práctica? La limitante de la letra está regulada por la ley. De hecho, el artículo 101 de la Ley General de Banco establece esa limitante, haciéndose cargo de los problemas operacionales que tiene la letra como un instrumento del financiamiento hipotecario o una letra de crédito en general. En los otros casos no existe ninguna práctica ni tampoco una limitante legal ni normativa que limite el prepago como tal. Y ha sido así como en general todos los prepagos, la gran piedra de tope normalmente tiene que ver con asuntos administrativos que ocurren fuera del emisor del crédito, conservador de bienes raíces o la notaría para liquidar y alzar la prenda. Pero en general, una persona hoy día, sin estas limitantes o sin la ley de prepago, sin la ley de portabilidad y solo con la intención de prepagar, lo puede hacer en todo momento. Sí, lo que pasa es que, por eso yo le hice esa pregunta a Catherine la semana pasada, al cierre de la sesión, no sé si se acuerda, le pregunté, ¿se puede prepagar? Y ahí donde, incluso dije, bueno, si es así, ¿por qué no a través de este instrumento? Porque yo creo que si es así es bastante más simple lo que tenemos que hacer. Porque lo que habría que hacer es establecer la portabilidad para todos los casos, salvo en aquello en que la ley impide el prepago. Si está regulado porque vi que las respuestas que nos mandaron las instituciones plantean que esto se regula en el reglamento. Independientemente de que se pueda regular en el reglamento, al menos en la ley se podría establecer que, salvo las limitaciones legales que actualmente existen para el prepago en la legislación vigente. Porque está claro que la portabilidad no puede ir más allá de las normas de pago anticipado o prepago que existen, porque la portabilidad es un instrumento para facilitar el pago anticipado a través de un nuevo crédito. Y además introduce competencia, todos sabemos los beneficios que esto genera, esperamos que eso se traduzca en reducción de tasas, que está bastante más lento de lo que esperábamos. Pero independientemente de eso, en definitiva la portabilidad es el vehículo, pero el vehículo que está al servicio de una regulación general que en este caso no debiera ser modificada y debiera tener las mismas limitaciones. Entonces se hace bastante más fácil, creo yo, desde el punto de vista legislativo, resolver este problema. El senador Rincón había pedido la palabra y después le damos la palabra a Catherine. Perdón, senador Arboe. Sí, no, solo un punto. Lo que pasa es que, a ver, si nosotros establecemos una norma general, que me parece que el principio es que todas las operaciones sean susceptibles de portabilidad, y eso parece adecuado, ¿ya? Y se establecen ciertas regulaciones particulares, yo creo que debiéramos pensar en una experiencia previa que hubo. Recuerden ustedes el caso del Cernac financiero, no digamos que es un gran ejemplo, pero ¿qué ocurrió? Donde se establecieron en el reglamento regulaciones específicas para cada producto. Y lo digo porque si vamos a incorporar letras de cambio, los créditos particulares que se han planteado, los bonos, bueno, cada uno tiene regulación específica en particular. Y por tanto yo sugeriría que si
si vamos a seguir la tesis, todos los instrumentos son susceptibles de portabilidad, se establezca en el reglamento una regulación específica para cada instrumento y que vayan entrando en vigencia en la medida que esas regulaciones se van materializando, porque me preocupa que si nosotros ponemos esta norma genérica y esperamos que se haga un reglamento para regular todas las actividades, probablemente, dada la cantidad que estamos incorporando, van a pasar 8 o 10 meses, digamos, antes de que esta ley en la práctica entre en vigencia y no va a cumplir uno de los objetivos, que es ser parte del proceso de recuperación económica al establecer mayores niveles de competencia y la posibilidad de beneficios para el consumidor. Pero, pregunta Felipe, ¿cuál es la idea? ¿Tener reglamentos diferenciados? No, yo digo un reglamento, pero que puede, alternativa 1, varios reglamentos, uno para cada uno. Alternativa 2, un reglamento, pero con capítulos para cada uno de estos instrumentos separados. Porque no va a ser lo mismo la regulación respecto de un crédito con letras hipotecarias que un crédito que no tiene letras hipotecarias. Son situaciones distintas, con reglamentación distinta. Y lo que me preocupa es que, dadas las especificidades propias, por ejemplo, del crédito con letra hipotecaria, o que se ha planteado de manera muy, muy elocuente, esperar la regulación de ese instrumento puede retrasar la entrada en vigencia de la regulación de los instrumentos que, por lo demás, como hemos visto, son de aplicación más general. Eso es mi punto. Senadora Rincón. Oye, gracias. A ver, siguiendo la lógica de Felipe, el drama que eso puede tener es que lo que nos ha dicho siempre el Ejecutivo es que tiene que haber un reglamento, porque esto fue parte de la discusión que dimos hace un tiempo atrás y algunos pensábamos que debía haber más de uno. Si seguimos la lógica de Felipe, y ojo, trabajamos una minuta que les mandé respecto de los reglamentos a la comisión, la Katia también la tiene que haber visto, la Katy, y tratamos de diferenciar por producto, la verdad es que el reglamento tiene que salir y vamos a dejar una materia pendiente de regular, y ahí yo creo que debiéramos irnos por la opción 2, entendiendo que hay un tema que es más complejo, los otros no, que la dejáramos en un reglamento aparte. Pero no podemos sacar un reglamento sin la reglamentación. No sé si se entiende, que es un poco lo que apunta Felipe desde el punto de vista de partir luego, porque lo que nosotros observábamos en nuestra minuta del reglamento es que no puede ser que el reglamento traslade temas que tienen que estar en la ley y se dilate tanto su publicación que al final esta ley entre a regir en 1 año y medio más y no tenga ningún sentido. Entonces yo ahí le pediría al Ejecutivo que revisemos esto, si hay alguna flexibilidad para alguno, que es muy complejo, que requiere más tiempo, bueno, está bien, pero apurémonos con el tema del reglamento, lo vamos a ver en otro minuto, presidente, supongo, pero yo creo que hay que incorporar todos los productos y de lo que expone la CMF me queda una duda respecto de uno por la complejidad, no porque no tenga que seguir el mismo principio. Y el mismo principio es que pudiendo prepagarse, puede portarse. Y lo que queremos con este proyecto es obviamente meterle competencia al sistema, bajar condiciones o mejorar las condiciones de los clientes para hacer más efectivo el mecanismo. Eso. Sí, mira, le voy a dar la palabra a Katherine, pero antes un comentario. A ver si interpreto el sentir de la comisión, podríamos decir. No hemos votado, pero hasta la sesión pasada más bien había una mayoría por excluir estos instrumentos, sobre la base de los argumentos que nos habían dado. La senadora Rincón planteó una visión distinta y pidió que lo revisáramos. Y efectivamente, realizadas las consultas, yo diría que más bien estamos en la edad contraria, de excluir, no excluir nada, salvo que aquello que por su naturaleza no se pueda realizar conforme a la portabilidad. Y por tanto no excluir nada. Entendemos que hay un problema con las letras hipotecarias. Pero si eso, yo insisto, si eso ya está regulado en la ley, si ya existe una limitación en la ley, la portabilidad no puede ir más allá de lo que la ley regula respecto del prepago o el pago anticipado. Entonces creo que es un tema que podríamos decir que se puede resolver con relativa facilidad, independientemente de que después haya que dictar un reglamento. Yo soy más bien contrario a esto de que radiquemos todo en el reglamento, porque la experiencia es que cuando radicamos las cosas en reglamento, los reglamentos se demoran y al final no se aplican. Más bien soy partidario siempre de que las leyes se puedan implementar directamente y que los reglamentos puedan obviamente complementar en lo que sea necesario. Pero estamos hablando de un instrumento que esperamos que se aplique a la brevedad posible, que la portabilidad se aplique a la brevedad posible.
Entonces yo lo que le propongo es que el Ejecutivo, sobre la base de lo que hemos conversado, haga una propuesta de redacción que contenga, si se acuerda a la Comisión, no excluir ninguno de estos instrumentos y obviamente en el caso de la letra hipotecaria hacerse cargo del problema que se planteaba aquí respecto a este como periodo de veda, entre comillas, que por lo demás ya se está aplicando. De esa manera entonces la portabilidad no sería más restrictiva que lo que actualmente existe, y tendría las mismas restricciones que existen actualmente respecto de las letras hipotecarias. Rodrigo, tú ibas a pedir la palabra. Rodrigo, después le damos a Catherine la palabra. No, sí, solo comentar, nosotros ya nos hicieron llegar los informes del Banco Central y de la CMF sobre este tema, que lamentablemente nos llegaron muy encima, así que yo por lo menos no he podido revisarlo con detención, pero por lo que el secretario de la Comisión escribe, al parecer habrían ciertos matices de esas dos instituciones con lo que ha expresado la ABIF. Por lo tanto, yo me daría, no sé, un par de días, o qué sé yo, hoy día y mañana, para revisar bien. Y por último, si es que tenemos alguna duda muy grande entre lo que dijo la ABIF y lo que dice el Central o la CMF, hacer una repreguntación, cosa de no equivocarnos por ningún motivo en esta materia. Sí. Le damos la palabra a Catherine. Muchas gracias, señor presidente. Solo recordar que en el reglamento nosotros no nos podemos demorar más que 45 días, que son lo establecido en la ley. A partir de la aprobación de la ley, en 45 días tenemos que tener el reglamento vigente y ese plazo nosotros lo vamos a cumplir. De hecho, ya estamos trabajando en la elaboración del reglamento. Y no obstante, que revisemos todos más con calma la propuesta del Banco Central y la respuesta de los CMF, nosotros sí podemos ir avanzando en la línea que nos indicó de una redacción que no excluya instrumentos, sino más bien que se haga cargo de la complejidad que ya tienen en el artículo 101 de la Ley General de Banco respecto a letra, trasladar esa misma limitación al contexto de portabilidad y entonces estaríamos en línea con presentar una redacción en esos términos si es que nos sacamos una idea distinta de lo que indican los oficios de la CMF y del Banco Central. Puede ser que haya, o sea, remisión a la otra norma, no repetición de la otra norma. Porque cuando uno remite a otra norma y la otra norma se modifica, la remisión también perfecto. Perfecto. Cuando establece norma de espejo, a veces se modifica una norma y la norma de espejo no se modifica. Porque el día de mañana no sabemos cómo esto eventualmente podría regularse, establecerse limitaciones adicionales o menos limitaciones, en fin. Entonces, a mí me parece que es más práctico remisión a la otra norma. Jimena, senador Rincón. Gracias, presidente. A ver, a mí me preocupa, entiendo que lo vamos a ver en un minuto, el tema de los plazos de los reglamentos, porque tal como está la norma, estamos dándole 45 días desde publicado el reglamento y 120 días para la entrada en vigencia de la ley, o sea, estamos hablando de 165 días. Tal como está la tramitación de esta ley, no va a estar nunca corriendo antes del 2021 y mediados del 2021. Entonces, yo creo que hay que revisar esto, más aún con la urgencia que el senador Arboe y el senador Elizalde han puesto respecto de la importancia de esta ley en estos minutos. Solo eso. Lo pongo en minuto, por cierto. Bueno, Catherine, esperamos su propuesta. Sí. Ya, entonces avancemos ahora a los otros puntos. Pedro. Pedro, ¿nos escucha o no? La mascarilla. Presidente, ¿usted se refiere a continuar con las disposiciones varias? Por ejemplo, lo que viene a continuación es el artículo 26, que se refiere a tratamiento de datos personales. Una cosa previa, el senador Arboe está pidiendo la palabra. Sí, una cosa previa, sería por transparencia, dado que esta es una comisión telemática y probablemente hay gente que esté mirando, no tengo idea, sería bueno que los informes que han emitido tanto
la Comisión del Mercado Financiero como el Banco Central pudiesen estar disponibles para las personas en la web de nuestra comisión, ¿no? Efectivamente están cargados en el SIL y posteriormente también se cargan una vez terminada la sesión porque fueron documentos de los cuales dimos cuenta, así como la presentación que nos hizo llegar la Asociación de Bancos. Bueno, perfecto, para que se apure. Pedro, entonces sigamos. No se le entendió nada, Pedro, con la mascarilla la última parte. No, pero está publicado, si no se van a publicar. Pedro, adelante. Que Pedro se pegue más al micrófono, por favor. ¿Quieres hablar más fuerte, Pedro? Ya, ahí sí, estaba apagado el micrófono, era mi culpa. La materia que corresponde tratar a continuación, dentro del orden correlativo del proyecto de ley, es el tratamiento de datos personales. Entiendo que también hay una sugerencia en esta materia de la senadora Rincón y el senador Arboe. ¿Puede leer la ¿Sí? propuesta y después vamos a dar la palabra al senador Arboe? Ya. Dispone que el tratamiento de datos personales que se realiza en virtud de esta ley deberá cumplir con las disposiciones de la Ley sobre Protección de Vida Privada. Y el inciso segundo dispone que los proveedores deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el tratamiento de datos, con especial resguardo respecto de los fines para los cuales fue autorizado su titular, el principio de la finalidad del dato. Respecto de este inciso segundo, recae la indicación 60 del presidente de la República para agregar a continuación en este inciso lo siguiente. Se entenderá que la presentación de una solicitud implica el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad de llevar a cabo un proceso de portabilidad. Esa es la indicación número 60. Está en la página 42, 41 y 42. No. A ver, yo sugeriría que respecto a la indicación sería un poquito más cuidadoso en el sentido de instalar que la finalidad será exclusivamente. ¿Ya? Porque aquí tenemos a Matías de la Asociación de Bancos. La Asociación de Bancos tiene, legítimamente, digamos, a Sinacofi, por ahí dando vueltas, ¿no? Relaciones. Entonces, lo que ocurre es que los bancos nutren de esta información a esa empresa y esa empresa la vende. Información que obtienen gratis, por lo demás, ¿ya? De la superintendencia antiguamente y la CMF. En consecuencia, creo que hay que ser extremadamente cuidadoso en esto y tal como lo vimos en su oportunidad, hay que regular no solo los efectos contractuales, o sea, no solo los efectos en protección de datos de la obligación contractual, es decir, desde el momento en que se suscribe en los documentos de portabilidad, sino también cuál va a ser la protección de los datos de la relación precontractual, es decir, en el tiempo intermedio entre que una persona pide la información, los certificados, perdón, pide la información directamente o autoriza al nuevo banco, a la nueva institución financiera, a pedir la información de deuda respecto del banco original, y qué ocurre si esa operación no se lleva a cabo. Finalmente fracasa porque las condiciones de oferta no son las que el cliente quiere. Esa información, ese banco nuevo debe eliminarla y debe devolvérsela al cliente, toda vez que no hay razón, no hay fundamento legal, de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos y a los nuevos estándares que está fijando la ley, para que exista fundamento legal para mantener esa información. Y hay que ponerle de manera específica, no pudiendo utilizarla para fines distintos, ni transfiriéndola a empresas relacionadas a otra naturaleza. ¿Cómo quedaría la redacción? Lo que pasa es que no tengo la indicación que planteó el gobierno. A ver, Pedro, ¿podría leer de nuevo Sí, el texto? ustedes tienen el comparado de 5 columnas con que hemos trabajado. Lo mandé al WhatsApp de la Comisión de Economía. Lo tengo ese. Sí, ¿En perfecto. qué página está, Pedro? Página 41 y 42. Está tanto el artículo como esta indicación número 60. Estoy mirando, tienes toda razón, aquí está, la encontré. Yo creo que hay que poner solo la palabra con la sola finalidad y ahí queda salvado lo que dice el senador Arboe.
A ver, ¿podría leer cómo quedaría la redacción? Señor Calidad, o Felipe Arboe, Sí, está bien, sí. ¿pueden leer cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Se entenderá que la presentación de una solicitud implica el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales con la exclusiva finalidad de llevar a cabo un proceso de portabilidad. Y habría que agregarle la hipótesis de el consentimiento para la relación precontractual, que lo conversamos en la sesión anterior. En el sentido de que si por alguna razón no se lleva a efecto el contrato para el cual se otorgó el consentimiento, esa institución nueva que accedió a esa información debe devolverla y destruirla, digamos. No puede utilizarla para fines distintos, porque no hay fundamento legal para ello. ¿Y no sería mejor, presidente? Pero la idea es que si no prospera, porque habían dos hipótesis, una, si prosperaba o no prosperaba. Si prospera, tiene esa información y la debe utilizar con las limitaciones que establece la ley. Claro, si el punto en definitiva es evitar, por ejemplo, que esa información sea utilizada para scoring. Esa información. Pero, presidente, pero creo que debiera ser, me gusta con la sola finalidad, pero creo que el agregado final debiera ser mucho más categórico, porque prospere o no prospere la operación, no se puede usar en otra cosa, que es la hipótesis que puso Felipe recién. O sea, tiene que ser así de categórico. Sí, lo que pasa es que son dos hipótesis. Mira, respecto a la primera, estamos diciendo, al incluir la palabra exclusiva finalidad, exclusiva, lo que estamos diciendo es que esa información solo va a poder ser utilizada para la portabilidad. Y por tanto, el banco, atento Matías, y sus empresas de apoyo al giro, su sociedad de apoyo al giro, no van a poder utilizar esa información para fines distintos. Para decirlo en fácil, si el banco que obtiene esa información para la portabilidad le entrega esta información a Sinacofi, estaría incurriendo en una ilegalidad, para decirlo en español. La segunda hipótesis, ahí se supone que ya se perfeccionó la portabilidad y la persona cambió su crédito de un banco a otro. Fantástico. Y esa información solo puede ser para esto y no para scoring u otra información. Segunda hipótesis. El cliente va a otro banco y dice, mire, me quiero portar. El banco legítimamente dice, mire, para poder analizar y hacer una oferta, requerimos tener la información de su situación financiera en el otro banco, a saber de qué estamos hablando. El cliente va y le firma un consentimiento, en virtud del cual le permite al banco pedir la información al banco original. El banco original le envía la información al nuevo banco para hacer este análisis de oferta. El banco nuevo le hace una oferta al cliente y el cliente dice, ¿sabes? La verdad es que no me conviene. No se materializa la operación. Esa información a la cual tuvo acceso el nuevo banco oferente, debe ser eliminada de sus registros, toda vez que no existe fundamento legal para mantenerla, ya que no se produjo una relación contractual. Es exactamente lo mismo que hicimos en la Ley de Protección de Datos para las compañías de seguro cuando se hacen las obligaciones precontractuales. Lo entiendo perfectamente. Eso para los certificados. No, se entiende perfectamente lo que dice Felipe. Si yo lo que estoy diciendo, porque me queda claro el primer punto con la sola finalidad exclusivamente, etcétera, que el segundo sea muy categórico. Sí, nada más estoy de acuerdo. lo que está diciendo. Presidente, Sí, solamente recordar que en la sesión anterior, cuando la comisión optó por eliminar el artículo 22, seguidamente llevó esto mismo que está planteando el senador Arboe al artículo 4, y en el inciso 3 precisamente quedó consagrado que en el caso de no prosperar el proceso, el proveedor deberá enviar al cliente por medio electrónico de sus documentos y no podrá mantener copia de ellos. Ya, pero eso es para los certificados. Catherine. Gracias, presidente. Proponemos la siguiente redacción en línea con lo que expresa el senador Arboe.
se entenderá que la presentación de una solicitud implica el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales con la exclusiva finalidad de llevar a cabo un proceso de portabilidad. Los datos recabados para un proceso de portabilidad que no prospere deberán ser eliminados de su sistema una vez que se cancele tal proceso. Ya, hay una propuesta de reacción. Sí, no, perdón. ¿Y qué se entiende por una vez que se cancele el proceso? Cualquiera que se retracte podría haber un retracto de parte del cliente, un retracto de parte del banco, todo eso está normado. Estoy pensando en que no necesariamente ocurre la formalidad del retracto y uno simplemente no opera con ese banco y se va a otro. Entonces, sí, pero también está... ¿Perdón? Me preocupa que quede con esa formalidad consignada, porque el banco podría decir, pero nunca me avisó, así que no sé qué. Yo creo que aquí tenemos que ser súper cuidadosos. En el proceso de portabilidad hay unos plazos que, si después de ese plazo se produjo una comunicación y nadie más respondió, entonces se da por cancelado el proceso de portabilidad después de cierto número de días. Entonces también está regulado el caso en que nadie más habló, entonces se cancela el proceso de portabilidad. El banco podría decir, es que yo los usé porque no sabía que se había cancelado el proceso. Entonces, ¿la redacción cómo sería? Para que la repita. Podemos enviar la pendiente, pero en la línea que expresé, para mandar una que sea bien... El verbo cancelar, en su conjugación cancelado. Y se equivoco, pregunto yo, que se ocupa en la legislación. La cancelación tiene dos acepciones. Una que se refiere a la que usted plantea, y otra que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones, o sea, una forma de cumplimiento de obligaciones. De hecho, por ejemplo, cuando se traduce el tema de la deuda, cuando se planteó esta campaña para no pagar la deuda externa, me acuerdo, por organismos internacionales respecto de África, la palabra cancelar en inglés tenía una connotación distinta que en castellano. Entonces, pregunto si es que se ocupa ese verbo en la legislación sobre esta materia, la palabra cancelar. Sí. Yo entiendo que aquí estamos hablando de que no prospera, o sea, fracasa, el mismo banco, que si yo retira la oferta, siempre que sea, retira la oferta siempre que sea en el marco de la ley, no haya algún tipo de obligación por el solo hecho de haberla formulado, en fin, distintas posibilidades. Entonces, no sé si, pregunto, si cancelar... Podemos seguirnos refiriendo al no prosperar. Entonces, le podemos enviar una redacción con no prosperar. Rodrigo iba a hacer un comentario. ¿Perdón? No, perdón, Rodrigo iba a hacer, el senador Galilei iba a hacer un comentario y después el senador Arboe. No, yo, para no enredarme, yo pondría algo así como, una vez terminado el proceso de portabilidad, cualquiera sea la razón por la cual haya terminado, punto. No, ahí simplifican la... Sí, pero en ese caso, si prospera, el banco igual necesita un respaldo. Oye, espérate, una cosita distinta, que veo con cara de circunstancia tanto a Matías como a la Pilar, que deben estar preguntándose por qué estamos nosotros aquí. Quizás, si es que ellos pueden retirarse, démosle la opción de hacerlo. A lo mejor quieren estar. Ustedes decían, porque el senador Galilei parece que quiere que no. Pero si quieren se pueden quedar. Perdón, es que yo voy a volver a lo que planteó Felipe, es que hay dos situaciones distintas. Porque si la operación prospera, el banco requiere los registros de lo que hizo, de lo que pagó, las razones por las que les pagó una determinada cantidad, y por tanto requiere la historia de esa operación. ¿Ya? Porque el día de mañana el fiscalizador le puede decir, bueno, ¿y usted por qué pagó esta cantidad? Bueno, porque el banco de origen me dijo, y presentó el certificado que esta era la deuda que tenía el cliente. Entonces, pretender que se destruya esa información, a mí me parece que es un error. Cuestión distinta es que solo puede ser utilizada exclusivamente para lo que señala la ley. Y por tanto, si esa información se facilita a un tercero o el mismo banco lo utiliza para otro tipo de situaciones, obviamente eso va más allá de la ley. Entonces, el banco mantiene esa información, le sirve de respaldo y justificación para lo que hizo, pero no la puede utilizar con otros fines. Entonces, por eso es exclusivamente con esos fines. La hipótesis es si no prospera, el banco no tiene por qué quedarse con esa información. Entonces, yo no la homologaría. Me parece que son distintas. Si se destruye toda la información que dio origen a este prepago,
Entonces el banco no va a tener justificación el día de mañana de por qué le pagó el banco A, le pagó al banco B una determinada cantidad de dinero. Y se la pagó porque se la pagó. ¿Y por qué fue esa cantidad y no otra? Bueno, porque el banco A o B me dijo que la deuda correspondía a eso, hay un certificado que lo respalda, etc. Entonces, tiene que haber cierta trazabilidad, por decirlo de alguna manera, o fundamento respecto de por qué el banco hizo algo. Entonces, yo no homologaría ni equipararía ambas situaciones. Senador Arboe había pedido la palabra. Yo coincido con el presidente. Un poco la idea a reforzar es que hay dos hipótesis completamente distintas. Y por tanto, yo creo que cuando un ente, en este caso un banco o una institución financiera, va a autorizar o ni siquiera autorizar, va a realizar una oferta, requiere tener información adecuada, veraz y oportuna de parte del cliente, en este caso la información que estaba en el otro banco, y eso parece adecuado. El punto está, el primero, en el sentido de que si la operación se materializa, esa información se mantiene en poder de esa institución financiera, pero para los fines exclusivamente, digamos, de el proceso de portabilidad. Es un primer punto. Pero el segundo punto, yo insisto en esto, cuando uno habla de la hipótesis en que no se verifica, no llega a puerto la operación financiera de portabilidad, en ese caso hay que establecer un resguardo. Me parece que la propuesta de redacción que leyó Catherine va en la línea adecuada, para el solo efecto de clarificar internacional en materia de protección de datos, tanto el Reglamento General de Protección de Datos, tanto los acuerdos internacionales, tanto de la OCDE como de Japón, utilizan el concepto de cancelar como uno de los derechos en materia de protección de datos, que es los derechos ARCOP. Está el derecho a cancelación, que es el derecho que tiene toda persona para poder solicitar a quien administra los datos propios de un tercero, el derecho a que dicho tratamiento se cancele cuando se proceda a borrar. Entonces, yo no utilizaría el concepto cancelar porque podría inducir a equívoco en esta parte de la legislación, porque le hemos puesto a este título, le hemos puesto tratamiento de datos personales y por tanto cualquier experto en datos personales que observe que está el concepto cancelar va a pensar que se trata de uno de los derechos ARCOP, que son los derechos internacionalmente reconocidos. Yo sugeriría de que la operación no se verifique u otro análogo, pero no el concepto de cancelar. Comparto, presidente, lo que dice Felipe. Tu micrófono, Álvaro. Sí, presidente, está sin micrófono usted en este momento. Presidente. Senadora Rincón, ahí sí, senadora Rincón, tiene la palabra. Que comparto lo que dice Felipe, y por eso hice la pregunta de qué se entendía por cancelar. Creo que hay que ser súper claro en esto, salvo que hiciéramos remisión al artículo que establece qué es lo que es cancelar. Pero claro que no hay que dejar espacio a ninguna duda. Mire, yo tengo aquí la RAE, abrí el diccionario de la RAE, y yo creo que cancelar va a inducir a equívoco, porque dice anular una cita, un billete o una cuenta bancaria, que es similar a lo que aquí he señalado, se anula una operación. Pagar o saldar una deuda, que tiene una connotación distinta. Borrar de la memoria, abolir o derogar algo. Por eso también la cancelación se ocupa como sinónimo a veces de condonación. En inglés, la cancelación se ocupa como sinónimo de condonación y despedir a un empleado. Entonces creo que es un verbo que pudiera inducir a equívoco, sobre todo porque puede ser pagar una deuda, saldar una deuda o anular. En este caso estamos hablando de que algo el equivalente que se anula, que no prospera. Entonces yo buscaría otro verbo que no induzca a equívoco o a errores. Senador Arboe. Solo para complementar lo mismo, ojo con eso, porque si bien la definición de la RAE puede ser muy, muy correcta en lo que se plantea, a estos efectos, nuestro proyecto de ley de protección de datos en el artículo 14 sobre derechos y deberes de los responsables contempla hay una definición legal de lo que es la cancelación y lo hace sinónimo de la anonimización. En consecuencia, insisto, creo que no debiéramos utilizar el concepto de cancelar para estos efectos. ¿Tenemos alguna propuesta de redacción? El Ejecutivo lo va a estudiar y lo enviará. Pero haciendo referencia solamente a la palabra no prosperar. Entonces,
Los datos recabados para un proceso de portabilidad que no prospera deberán ser eliminados del sistema del nuevo proveedor. Con quien no prosperó la operación, podría ser. Deberán ser eliminados del sistema. Se entiende, sí, perfecto, me parece bien. Sistema. Yo voy a empezar a ocupar un nuevo concepto que ocupó el senador Arboe, que es anonimizar. Para el futuro, así que siempre se aprende algo nuevo. Es cuando uno elimina la referencia a la identidad respecto a un dato o de una persona. Ahí aprendimos algo nuevo, senador Arboe, vamos a empezar a ocupar el concepto anonimizar. Ya, volviendo a la redacción. Oye, a mí me parece que está bien, ¿eh? Me parece que queda bien resuelta la hipótesis de la necesidad de eliminar los datos cuando la operación no prospera. Me parece que es adecuada la redacción como está quedando. Katy, lo voy a ver que lea de nuevo para ver si todos los senadores estamos de acuerdo con la redacción. A ver si podemos avanzar aprobando esa redacción. Ya. Los datos recabados para un proceso de portabilidad que no prospera deberán ser eliminados del sistema del nuevo proveedor con quien no prosperó tal operación. O del nuevo proveedor. Hasta ahí la cortamos. Un nuevo proveedor, de hecho. De nuevo, Catherine, de nuevo. Los datos recabados para un proceso de portabilidad que no prospera deberán ser eliminados del sistema del nuevo proveedor. No, cuidado, porque no hay nuevo proveedor técnicamente. Lo que hay es un oferente. Es un oferente respecto al cual no se transformó en proveedor. No es proveedor, de hecho. Es proveedor, pero no es nuevo proveedor. Tienen razón ustedes. No es proveedor tampoco, porque no proveyó nada, porque fracasó la operación. Sí, es que está en las definiciones del proyecto, los proveedores como cualquier oferente, pero podemos dejarlo como por el oferente. Sí. Que una oferta que no prospera. Ya, entonces lea cómo queda. Por favor. Ya. Los datos recabados para un proceso de portabilidad que no prospera deberán ser eliminados del sistema del oferente. Del sistema. Yeah. El sistema también no me convence. ¿No le gusta el sistema? No sé, pero deberán ser eliminados por el nuevo oferente, no sé. Y no podrán ser utilizados para fines... Recuerden que la exclusividad de la finalidad la estamos poniendo en la hipótesis 1. Es decir, que prospera la operación. Entonces debiera también incluirse que deberá ser eliminado del sistema del oferente y no podrán ser utilizados ni traspasados a instituciones, ni usados para otros fines. Por lo cual hacemos extensiva la prohibición. Podrán ser utilizados lea el inciso primero y después el inciso segundo, porque están relacionados. Porque la limitación del inciso primero se aplica a las dos hipótesis. Y la del inciso segundo es cuando ya después hay que eliminar. ¿Leo completo el artículo 25 mejor? Sí, por favor. De datos personales. El tratamiento de datos personales que se realice en virtud de esta ley deberá cumplir con las disposiciones de la ley número 19.628 sobre protección de la vida privada. Los proveedores deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos, con especial resguardo respecto de los fines para los cuales fue autorizado por su titular. Se entenderá que la presentación de una solicitud implica el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales con la exclusiva finalidad de llevar a cabo un proceso de portabilidad. Los datos recabados para un proceso de portabilidad que no prospere deberán ser eliminados del sistema del oferente y no podrán ser utilizados para otros fines. Me parece bien. A mí me parece bien, está bien la redacción. Me atrevería a incorporar en el inciso anterior, cuando habla de dice los proveedores deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la reserva. Y la reserva, perfecto. ¿Por qué? Porque dentro de los deberes del responsable no solo está la seguridad, sino también está la reserva, la confidencialidad. Sí. Sobre esta redacción, ¿hay opiniones de los senadores? De acuerdo. Senador Galilea, usted tiene tu... Deberíamos poner por ahí la palabra anonimación.
Me gustó Anonimización, no, porque, La seguridad y reserva. eso permitiría, ojo con esto, eso permitiría a la institución receptora, respecto a la cual no hay operación no prosperó la operación, permitiría agarrar esos datos, sacarles el nombre de Rodrigo Galilea, pero tener una estadística de decir, mire, sabe que hay clientes que han venido de tal banco con tal deuda. No es el sentido. Sí. Hay otra, ¿Y cuándo vamos a usar la palabra anonimización, entonces? La anonimización la vamos a utilizar en la Ley de Protección de Datos, que espero que la Comisión de Hacienda despache la próxima semana. Está profusamente utilizada el texto legal. Presidente, para sancionar la norma, ¿le parece si damos última lectura? La votación. ¿Puede tomar la votación? No, prefiero dar lectura primero, presidente, para efectos reglamentarios. Más fuerte, por favor, Pedro. Ya. Los proveedores deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la reserva en el tratamiento de datos con especial resguardo respecto de los fines para los cuales fue autorizado su titular. Se entenderá que la presentación de una solicitud implica el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales con la exclusiva finalidad de llevar a cabo un proceso de portabilidad. Los datos recabados para el proceso de portabilidad que no prospere deberán ser eliminados del sistema del oferente y no podrán ser usados para otros fines. Queda una sola idea dando vuelta que lo planteó también el senador Arboe, dice traspasados a terceros. No sé si la comisión quiere incluir esta parte final. Lo que pasa es cuando se habla de para otros fines o fines diversos, se incorpora la prohibición, digamos, el tratamiento implica no solo el almacenamiento, sino la posibilidad incluso de transferirlos. En consecuencia, si vamos a establecer que la exclusiva finalidad de esta información es la portabilidad y se prohíbe para otros fines distintos, se entiende y se deja establecido que está completamente prohibida su transferencia a cualquier título. Vamos a dejar constancia en el informe. Si es que decimos que no se puede pasar a tercero, porque, claro, porque si no se puede utilizar para otros fines. Otros fines lo incluye. Y además se está pidiendo que se elimine del sistema. Perfecto. Y por tanto, podríamos decir que esa referencia es genérica y es mucho más amplia. Es más amplia, perfecto. Entonces, ¿tomó la votación, presidente? Entendiendo que está contenida la prohibición de pasar a tercero, es la prohibición genérica de utilizarlo para fines distintos. Yo quiero plantearles un punto que es más bien de reflexión, pero que se da en estas operaciones. Es muy legítimo que el banco que va a hacer una oferta le pida a la persona, además de sus antecedentes comerciales, le pida antecedentes de salud y lo mande a hacerse exámenes. Le diga, mire, para efectos del seguro va a hacerse un examen. Y la persona va y se hace un examen en una institución de salud con un médico que depende o que trabaja para la compañía de seguro. Llega después el informe de la compañía de seguros y el banco oferente puede decir, ¿sabe qué? No podemos dar el crédito. El cliente va a decir, bueno, ¿y por qué? No, es que el informe del médico es negativo. ¿Me podría mostrar? No. ¿Cómo no? No, porque en realidad la verdad es que esa información es reservada de la compañía de seguro. Pero son mis datos sensibles. ¿Por qué usted, que es un tercero respecto al cual yo no he contratado, tiene acceso a información y yo, que soy el titular de esos datos, no los tengo? Esta es una situación que quiero decirles que no es teórica. A mí me pasó en la práctica. Yo lo denuncié a la Asociación de Aseguradores y me encontré con la lamentable noticia que estábamos frente a un reclamo generalizado y que la nueva Ley de Protección de Datos queda resuelto. Pero cuidado, porque aquí esta información que el banco está pidiendo no es solo la información financiera, porque el banco, para hacer la oferta, tiene que tener un seguro y ese seguro tiene que pedir información sensible. Entonces, respecto de esa información sensible, yo creo que habría que poner una específica, porque de lo contrario se van a producir estas situaciones. La pregunta es, ¿qué ocurre si el día de mañana alguien hace
quiere hacer portabilidad, va de un banco a otro, le piden el examen, se hace el examen, resulta que el examen es, comillas, negativo. ¿Quién me asegura de que esa información no empiece a circular? Si hay un banco respecto al cual yo no contraté y se quedó con esa información, eventualmente, o hay una compañía de seguro, ¿o qué pasaría el día de mañana? Si publican, imagínese usted, el resultado del examen de salud del presidente Sebastián Piñera, que a juicio de muchos no sería muy bueno, digamos, pero más allá de eso, imagínense lo que puede ocurrir. Un presidente de la República, cualquiera sea, o una autoridad, o el presidente de la Corte Suprema, o el presidente de la Asociación de Bancos, que empieza a circular esa información. El daño que se genera. Por eso es que la ley le otorga a toda la documentación relativa a enfermedades o aspectos relativos al perfil biológico humano la categoría de datos sensible, que es el dato que tiene mayor protección desde el punto de vista jurídico y por tanto mayor restricciones para poder tenerla. Entonces, no sé, yo planteo esta reflexión porque creo que es relevante dar una vuelta, porque la información que va a tener el banco cuando haya portabilidad no es solo la información financiera, sino también esta otra. ¿Podríamos entonces dar por aprobada la redacción? ¿Habría acuerdo de la comisión, unanimidad? Sí. Hagan con el dedo para arriba para que quede en el registro visual. 5C, sí. O sea, se entiende que la comisión aprueba este artículo, la indicación 60 con modificaciones por unanimidad. Galilea y Arboe, además, el icono, ahí, ya. Estamos en la hora, presidente. Pregunta. Lo que pasa es que estamos en la hora, sí, pero yo creo que tenemos que empezar a sesionar más para poder sacar este proyecto de ley. Entonces, ¿hay alguna posibilidad que sesione? Porque mañana tenemos que sesionar en la mañana de sala y tienen comité los senadores Rincón y Galilea antes. Entonces, ¿podemos sesionar el día jueves, pregunto? Senadora Rincón. Yo no tengo problema, presidente, en sesionar todos los días de ser necesario o hacer las sesiones un poco más largas, a lo mejor con un intermedio por la concentración. Y pediría que revisen el texto que les mandamos con el senador Arboe, lo tiene también Hacienda, para que estemos ok, porque viene el próximo artículo a tratar en esa norma y además habría que remitirse a unos anteriores. ¿Podríamos sesionar el jueves, por ejemplo, de 10 a 1? Sí. No tengo problema. Un segundo. Estamos a las 9 más temprano. ¿De 9 a 12? Sí, no hay problema, de 9 a 12, pero con un intermedio, por favor, porque de verdad es pesado esto. Yo ayer me pasé en 3 conferencias de Zoom y fue agotador. Vamos a hacer un intermedio de 30 segundos. No, vamos a hacer un 15 minutos. Ya, de 9 a 12, Pedro, el día jueves. Ya, 9 a 12. Presidente. Yo trataría incluso, porque como hemos funcionado con la redacción, hemos hecho los comentarios, la redacción ha ido siendo modificada, que tratáramos de ver todo lo que queda el proyecto en esa sesión y recibir la sesión siguiente de la redacción y tratar de aprobarlo. O sea, sacarlo en 2 sesiones de 3 horas cada una. Y si mañana intercambiamos opiniones, presidente, también sería bueno por WhatsApp. Mañana vamos a estar en el Senado, que vamos a estar en sala varios. El senador Durana no, porque está en Arica, pero vamos a estar en sala, entonces ahí podemos conversar. Informalmente. Senador Durana. Perdón, yo me tengo que ir, perdón, José, me tengo que ir porque tengo que conectarme a la Comisión de Constitución. Claro. A ver, indulto. Sí. El jueves de 9 a 12, entonces. Ya, muchas gracias a todos. Gracias, Pilar, Matías y todo el equipo. Gracias. Adiós. Senador Durán, ¿quiere decir algo? Presidente, no, solo quería pedir la posibilidad de que a través del chat, yo creo que todos tenemos situaciones particulares en cada una de nuestras regiones, dentro de la cual está afectando diferentes sectores de la economía. Por lo tanto, quisiera proponer dentro de lo que es la sesión del día jueves, si puede haber media hora, como para que finalmente se puedan producir la posibilidad de sacar el acuerdo de la comisión para oficiar a distintos ministerios sobre cosas particulares que cada uno de nosotros tengamos en la región. Les cuento además que ayer, nosotros la semana pasada, en la Convergencia Progresista, el PS, el PPD y el PR hicimos una propuesta al ministro de Hacienda. Ayer tuvimos una reunión telemática. Hoy día salió también una carta de todos los partidos de oposición. El gobierno se ha estado reuniendo con los partidos del oficialismo
esta semana el gobierno deberá hacer un anuncio adicional en materia económico-social. Así que, bueno, hay varias ideas que están sobre la mesa, que se están trabajando. Yo les voy a mandar copia de las propuestas que nosotros hemos hecho. A mí también me han llegado las propuestas que han hecho los partidos de gobierno, pero la idea es que podamos ir intercambiando estas distintas propuestas. La idea es agotar todos los medios en beneficio de estos sectores que efectivamente en cada una de las regiones hay particularidades distintas. Senador Rincón. Gracias, presidente. Yo estoy terminando de trabajar una moción que la voy a someter a consideración de los 4 miembros adicionales de la comisión en materia de instituciones financieras para ver si la quieren suscribir. Está bien. Mándenos ahí el contenido para que lo veamos. Bueno, habiéndose cumplido, perdón, le doy las gracias a Matías y a Pilar por haber participado de esta sesión, haber tenido la paciencia, además nos acompañaron todo el resto de la sesión. Así que muchas gracias, además sus intervenciones fueron muy clarificadoras respecto de este tema, tanto así que se modificó, podríamos decir, la opinión mayoritaria que existía. La senadora Rincón en ese sentido fue bastante, insistió en que este tema lo analizáramos con mayor profundidad. De todas maneras, efectivamente los informes de la CMF y del Banco Central tienen matices con lo planteado por ustedes, así que por tanto le vamos a darle ahí una revisión. Y Catherine queda con la tarea de hacer una propuesta de aquí a la sesión del jueves. Sí. Gracias. Le agradecemos además a Pedro. De la comisión, a Pedro y Álvaro, que están en Valparaíso. Valparaíso, sí. Gracias. Y siempre agradecido de su trabajo y su profesionalismo. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Que estén muy bien, buenos días. Gracias.